Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar aquí, en esta iglesia, y hoy os traigo una meditación sobre el profeta Jonás. Lo he titulado, no sé si lo veis bien, El profeta raro. ¿Y por qué le he puesto este título tan raro? Bueno, pues porque ¿quién no conoce la historia de Jonás? Todos hemos oído hablar de él. Los niños cantan una canción sobre Jonás, ¿verdad? Y no solo en el mundo cristiano es conocido Jonás, las tradiciones tanto judías como del Islam también tienen a Jonás como un profeta. En el Corán aparece Jonás y en el Antiguo Testamento, por supuesto. ¿Por qué es famoso Jonás? Así, si os hicieran una encuesta rápida por la calle. Jonás y ¿qué le pasó? ¿Pasó algo? Lo asociamos a algo, ¿verdad? Lo asociamos a una ballena. Se le ha dicho ballena, pero en la Biblia no dice ballena. Bueno, es famoso porque estuvo en el vientre de un gran pez. Pero esto es un detalle de la narración, esto es una pequeña parte, ocupa solo 3 versículos en el libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro muy pequeño, lo podéis leer esta tarde después de la siesta, en 10 minutos se lee porque tiene 4 capítulos y se lee rapidísimo. ¿Qué tiene de especial este libro? Que algunos lo tachan de tragicómico, irónico, medio humorístico, sarcástico, porque es un libro totalmente diferente. No se le encuadra en los libros proféticos porque no es como los libros proféticos. Es un libro sobre un profeta. Es un libro que nos cuenta la vida de un profeta. ¿Qué le pasó? Pues que esconde un mensaje universal. Sus lecciones fundamentales en titulares serían que Dios es un Dios misericordioso. Ese sería el resumen del libro. Dios deseaba la conversión de un pueblo pagano por medio de la predicación de los hebreos y la posibilidad de que un hombre débil, torpe, miedoso, cobarde, como Jonás, pudo ser utilizado por Dios. Esta sería la introducción. Vamos a pasar. ¿Qué significa Jonás? La palabra Jonás, ya empezamos con las ironías, significa paloma. Qué bonito, ¿verdad? Jonás, paloma. No tiene nada que ver, la paloma es un símbolo de qué, de pureza, de la paz, o sea, nada que ver con la vida de Jonás. Además es hijo de Amitai. Amitai significa fiel. Su padre era el fiel y él era la paloma. Otro chiste del libro de Jonás. Profetizó, sabemos en la Biblia, aparte del libro de Jonás, se menciona a Jonás en el libro de Reyes, creo que es Reyes, porque profetizó durante el reinado de Jeroboam II, en el reino de las 10 tribus. Fue también una profecía un poco zarrapastrosa, podríamos decir. Profetizó que ese rey iba a conquistar las tierras del norte, que su reino se iba a extender, que iba a ser no sé cuántos y no sé más, pero resultó que no fue así. Luego vino el profeta Amós, que era el que de verdad profetizó todo lo contrario. Bueno, pues este es el personaje del libro de Jonás. Es un libro que tiene más que ver con un libro histórico, como Reyes o Crónicas, que hemos dicho, con los libros proféticos. ¿Qué es ser un profeta? Así rapidito, pues un profeta era una persona a la que Dios le transmitía un mensaje que tenía que dar a su pueblo o a otro país. Hay profetas que no tienen libro en la Biblia, como Abraham, Moisés, Elías, Eliseo, pero hay profetas que los hemos dividido tradicionalmente en profetas mayores y profetas menores, no porque fueran grandes
y otros pequeños, sino porque sus libros son extensos. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Muy bien. Y luego los otros 12 que no sabemos de memoria, supongo, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, etc. Normalmente el profeta, ¿cómo empieza su profecía? Así dice Dios, oídme. Así ha dicho Jehová, palabra de Dios que vino a mí. Este no es el caso de Jonás tampoco. Incluso hay quien duda de la historicidad de este libro. Pero no hay ninguna duda, porque desde el principio el libro de Jonás ha estado en el canon bíblico. ¿Y cuál es la prueba máxima, la prueba del 9? ¿Quién menciona a Jonás en el Nuevo Testamento? ¿Rápido? El Maestro, Jesús. Jesús nombra a Jonás, no sé si 3 veces o 4 veces. No se sabe si fue escrito por Jonás realmente. Y la fecha de su datación debería ser posterior a la destrucción de Nínive, que fue en el año 612. ¿Por qué? Porque en Jonás se dice que Nínive era una ciudad, no sé cuántos, habla en pasado, ¿no? Como si Nínive ya no existiera. La mayoría de estudiosos datan el libro en el 780 a.C. ¿Por qué es un profeta raro, Jonás? ¿Por qué es un profeta raro? Porque es el antiprofeta. O sea, Dios le manda para allá y él se va para allá. Dios le manda a 500 kilómetros y él se va a 2.500 kilómetros, pero en el otro sentido. Es el profeta a la fuga. No quiere cumplir la misión de Dios. ¿Por qué? Y exageradamente huye. ¿Por qué no quiere cumplir la misión de Dios? ¿Por qué no quiere ir a predicar? Es que Dios le ha mandado a un sitio, jolín, no había otro sitio donde mandarme, a Nínive. Era como la Nueva York de la época, o sea, era una ciudad importante, llena de gente, llena de comercio, la capital del imperio asirio, nuestros enemigos. ¿No había otro sitio donde mandarme? ¿Me tenías que mandar ahí? No quiere ir a predicar a Nínive porque además él no cree que los ninivitas sean dignos de la misericordia de Dios. Son malos, son nuestros enemigos. Tengo que ir yo a predicarles a ellos. ¿Y si se convierten? Es que es el antiprofeta totalmente. Entonces, ¿qué hace? Conocemos la historia. Él era hemos dicho de dónde era. Hemos dicho de dónde era, sí, de Gad-Hefer. Gad-Hefer es un pueblecito cerca de Nazaret. ¿Sabéis dónde más o menos está Nazaret? Pues entonces él, ¿qué hace en vez de ir a Nínive? Baja, dice la Biblia, baja a Jope. Si luego estudiáis el mapa, bajar a Jope es que se va a la costa, a un pueblo, a un puerto fenicio que se llamaba Jope. En la costa de Israel había pocos puertos porque es una costa como una gran playa, mucha arena, no tiene puertos naturales. Entonces Jope era uno de los principales puertos y era una colonia fenicia. Bueno, una colonia no, era el pueblo fenicio. ¿Sabéis por qué se va a Jope? Porque está huyendo. Entonces se le ocurre ir allí a coger un barco. Paga el pasaje del barco con todas sus comidas, su pensión completa, se sube al barco. ¿Este dónde va? A Tarsis. Uf, me viene bien porque es lo más alejado. Tarsis se la identifica con una colonia fenicia. ¿Sabéis dónde? Precisamente en España, en el sur de España, cerca de Cádiz. Mediterráneo, buen clima, me lo voy a pasar la mar de bien. El esquema del libro también es raro. Os he dicho que son 4 capítulos. En el primer capítulo
se nos cuenta la relación de Jonás con los marinos, en el segundo viene la oración de Jonás, en el tercero es la relación de Jonás con los ninivitas y en el cuarto viene la oración a Dios y el desenlace. Aquí tenemos una representación de lo que pasó realmente. En vez de irse a Nínive, se va a Tarsis, el lugar más alejado, escapando del llamamiento de Dios. ¿Fue un viaje de placer? ¿Fue un viaje, un crucero agradable? No. Ya empezaron a pasar más cosas raras. Todo es exagerado en la historia de Jonás. Hay una gran tormenta, hay un gran pez, hay 2 intentos de que quiero morirme. No, un momento. A bordo del barco pasan cosas muy fuertes. ¿Qué pasa? Que Dios no fue por casualidad. Dice que Dios mandó una gran tormenta. ¿Y él qué hace? ¿Qué hace él en el barco? ¿Dónde se va? Al camarote. Se va a lo más profundo del barco. O sea, todo el mundo volviéndose loco, los marinos experimentados volviéndose locos y él, tan tranquilo, se va a dormir al fondo. Se esconde. Hemos dicho que era cobarde. Se esconde. Entonces, los marinos, que eran, según dice la Biblia, eran idólatras. Dice que cada uno se puso a rogarle a su Dios. Allí había Dios para todos los dioses. Cada uno empieza a rogarle a su Dios. Y entonces dice, no, aquí pasa algo raro, aquí hay un elemento extraño, está pasando algo. Vamos a interrogar a ese que está ahí abajo. Y van y lo interrogan bien. ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? ¿Quién es tu Dios? ¿A dónde vas? O sea, le preguntan todo. Y él, que se sabe la lección, que dice, yo soy hebreo, yo temo a Dios, el creador del cielo y del mar. Mira cómo está el mar. O sea, contradicciones. Dicen, bueno, pues aquí pasa algo, dicen los marinos, aquí pasa algo, pero como no somos capaces de descifrarlo, vamos a echarlo a suertes. Vamos a ver si Dios nos da una luz de qué está pasando aquí. ¿Y quién sale? ¿Quién es el culpable? Jonás. Entonces, fijaros, en medio de esta situación incongruente, de este mal testimonio, ¿qué les sucede a los marinos? ¿Cómo le da vuelta la tortilla a la historia? ¿Qué les pasa a los marinos? Claman a Dios, claman al Dios de Jonás. ¡Qué cosa más rara! Vamos a ver un momento el versículo. Entonces los marinos clamaron a Jehová, que era un Dios que no era el suyo, y dijeron, te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, no pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y entonces ejecutan la sentencia, toman a Jonás y lo tiran al mar. Todo eso pasó en el viajecito de Jonás. Y sabemos lo que viene a continuación, ¿verdad? Después Dios, después de haber enviado una gran tormenta, ¿qué preparó? Preparó un gran pez. Este gran pez, esta escena ha sido representada en el arte desde la antigüedad. Esta es una imagen que he encontrado, una recreación para que veáis cómo era Nínive. Por cierto, se dudaba de la existencia de Nínive. Eso es un cuento, eso es una cosa de la Biblia, pero esa ciudad no existe ni ha existido. Bueno, pues como la arqueología
como tantas veces ha dado la razón a la Biblia, en 1842, un italiano nacionalizado luego francés que se llamaba Botta, para que lo sepáis, descubrió las ruinas de Nínive. Nínive hemos dicho que era la capital de Asiria, probablemente fundada por los babilonios sobre la orilla oriental del río Tigris y que se encontraba frente a la moderna ciudad de Mosul, que os suena, desgraciadamente, por el tema de las guerras de Irak y todo eso. Dice la Biblia que Nínive era una ciudad sobremanera grande. ¿Cuántos días se tardaba en darle la vuelta? 3 días. Se refiere a la circunferencia de la ciudad. O sea que si el viaje de un día es de unos 30 kilómetros andando, podemos pensar que la circunferencia sería de unos 90 kilómetros. Es muchísimo. Vamos a pasar, vamos a ir rapidito. Bueno, esto me ha hecho gracia porque leí en algún sitio que la narración de Jonás está llena de personajes estereotipados que hacen justamente lo contrario de lo que piensas que van a hacer. Los marinos, que aparentemente eran idólatras y supersticiosos, porque se lo juegan a la suerte al final, son los que finalmente temen a Dios. No solo temen a Dios, sino que dice que le ofrecen sacrificios y votos. No creo que lo hicieran en el barco, pero igual desembarcaron en alguna playa o algo, hicieron un altar, no lo sabemos. A los ninivitas les pasa igual, eran los enemigos de Israel y hemos dicho que quizá era uno de los motivos por los que no quería ir. Pero contra todo pronóstico, ¿qué pasó con los ninivitas? Se convirtieron todos. Dice que toda la ciudad, incluido el rey. Como hemos dicho antes, Jesús habla de Jonás. Jesús habla de Jonás en diferentes ocasiones. Para anunciar su muerte y resurrección, él utiliza la frase la señal de Jonás. Claro, los que se sabían la historia de Jonás lo podían entender, lo de los 3 días, las 3 noches, al tercer día resucitó. También para advertir sobre el arrepentimiento y ante la petición de un milagro. ¿Qué podemos aprender del libro de Jonás? Con esta curiosa historia y tan rara, tan conocida en la Iglesia primitiva, utilizada por Jesús, Dios nos quiere mostrar sobre todo su carácter de misericordia hacia un pueblo malvado. La lección de Jonás es que Dios es el que decide, quien hace que el mensaje prospere a pesar de las condiciones adversas y las malas previsiones, y lo más importante, a pesar de nosotros. ¿Qué enseñanzas podemos sacar? De parte de Jonás. ¿Sabéis que Dios no solo le mandó en el capítulo 1 que fuera a Nínive? Le mandó 2 veces a Jonás. Cuando sale del pez y aparece en una playa y no se ha muerto, ha sobrevivido, Dios le vuelve a decir, te he dicho que vayas a Nínive, así que vete para Nínive. Cuando Dios nos ordena algo, tarde o temprano, normalmente tarde, nosotros debemos cumplirlo. Amad a vuestros enemigos, ¿os suena esa frase? Es el mensaje más revolucionario del Evangelio. ¿Por qué? Porque no es lógico. Nosotros amamos a los que nos aman, a nuestra familia, a nuestros amigos, pero a nuestros enemigos, ¿a quién se le ha ocurrido mandarnos eso? A Dios. Es un mensaje casi inhumano, podríamos decir, porque va en contra de nosotros. Los planes y la mente de Dios son demasiado altos para nosotros, por lo que no podemos pretender conocer la mente de Dios. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Tu trabajo? ¿El dinero que voy a ganar? ¿Son tus hijos?
es tu marido, es tu mujer. En un momento dado, la prioridad de Jonás, como veremos en el capítulo 4, fue algo tan tonto y tan prosaico como estar fresquito, tranquilito, debajo de unas hojas frondosas. Esa era su máxima aspiración y por la que se enfadó muchísimo cuando lo perdió. Fijaros qué cortedad de miras. Yo recuerdo, esto es una anécdota personal, que tenía una cadenita de oro con una cruz que me regalaron mis padres cuando yo era pequeña y le tenía muchísimo cariño. Y una vez la perdí, me dio una rabia, bueno, me dio muchísima rabia. ¿Y sabéis lo que me vino a la mente? La calabacera. La calabacera. Digo, ¿por qué te enfadas por una cadenita con una crucecita? Eso no es importante, eso no tiene ninguna importancia. Me vino la imagen de Jonás allí debajo. ¿Qué lecciones nos da Dios? Que si es necesario, Dios cambia los planes. Dios puede cambiar los planes o no puede. Sí, Él puede porque es soberano. Los propósitos de Dios a menudo se acondicionan a la actitud de los hombres. ¿Cuál era el mensaje que tenía que llevar Jonás a Nínive? ¿Os acordáis? Era un mensaje de destrucción. La frasecita era, de aquí a 40 días, Nínive, ¿qué? Será destruida. Esas simples 7, 1, 2, 3, 4, 5, 8 palabras eran el mensaje que él tenía que repetir. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero Dios también podía salvarlos si se arrepentían. Y Dios eligió la segunda opción. El punto 2 es que a veces Dios nos prueba mediante métodos extraños. Jonás tuvo que aprender a través de unos métodos muy extraños para el arrepentimiento. Tan extraño como ser tragado por un pez y no ser devorado y estar allí durante 3 días y que lo vomitara el pez. La tercera me gusta mucho. Dios no hace acepción de personas. Para Jonás los ninivitas no merecían ser salvados ni perdonados, porque eran muy, muy, muy malos. Pero la principal lección es la tolerancia de Dios con los errores humanos. La posibilidad que vivió él en sus carnes de que un hombre débil y cobarde fuera útil para la misión. Y el punto 4, la misericordia de Dios es para todos. Así es como Dios termina el libro de Jonás, porque el libro termina con palabras de Dios, con una reflexión que Dios le hace a Jonás, tras el disgusto que se lleva cuando él está allí sentado tan fresquito y se muere la calabacera. Él estaba triste porque había perdido la calabacera. ¿Cuánto más piensa Dios en los habitantes de Nínive? Jonás 4:11, que es el último versículo, dice Dios, ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Muy probablemente no es que fuera gente tonta, lo de no distinguir la mano derecha de la izquierda. Algunos han dicho que podía referirse a los niños, pero tampoco tiene sentido. Quizás se refiere a que era un tema de que espiritualmente hablando era gente ignorante. El versículo muestra que Dios se compadece de la ceguera espiritual de los paganos. ¿Y el deseo de Dios cuál es? El deseo último. Es extender su salvación a todos los que se arrepienten y se vuelven a Él. Así que aprendamos la lección más importante del libro de Jonás. Dios ama a todos los seres humanos, a todos, sin importar su origen, su historia, su pasado, de dónde vienen, incluso su falta de fe y más aún su maldad.
Y nosotros, como hijos de Dios, debemos parecernos al carácter de Dios. Debemos amar a todos y tener compasión, porque una vida humana es mucho más importante que cualquier otra cosa. Así que pidámosle a Dios que nos enseñe a ser más como Él y a ser dignos hijos de nuestro Padre. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque a través de historias que nos pueden parecer extrañas, tú nos hablas, Señor. Tú nos haces ver el propósito final, que es tu gran misericordia, tu gran amor, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestra falta de fe, de nuestra falta de valor, de nuestra comodidad. Tú nos mandas que sigamos reflejando el amor de Cristo. Gracias, Señor, porque con historias como esta podemos aprender más de tu carácter de misericordia, de amor, de no acepción de personas. Ayúdanos, Señor, a ser más parecidos a ti, a querer ser más parecidos a nuestro Padre, y a que el mundo vea que somos hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.